Con su permiso, diputado presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a criterios económicos, financieros e incluso políticos, resolvió que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, el ISSSTE, debe fijarse en unidades de medida de actualización y no en salarios mínimos como está establecido en la ley. Esta determinación contraviene principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convenios y recomendaciones referidas a la seguridad y justicia social emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Integrantes de esta Diputación Permanente, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito diputado Mario Armando Valdés Herrera, del Partido Nueva Alianza, tiene a bien proponer a la recta consideración de los integrantes de esta Diputación Permanente del Honorario Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente pronunciamiento de urgente y obvia resolución. Considerando, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá cuantificarse en unidad de medida y actualización y no en salarios mínimos. En la sesión del pasado miércoles 17 de febrero de 2021, los ministros resolvieron que la cuantificación de las pensiones será en UMAS, al argumentar que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, que entró en vigor en enero del 2016, eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular multas, créditos y aportaciones de seguridad social. Con lo anterior, el tope en UMAS aplicará a los trabajadores sujetos al artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Esto es decir, aquellos que tras la reforma a la ley del ISSSTE, que entró en vigor en abril de 2007, decidieron permanecer en el esquema de pensión vitalicia que paga el Estado y rechazaron el esquema de cuentas individuales o bono de pensión. Al respecto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, organización a la que me honro sobremanera de pertenecer y de la cual tuve la responsabilidad de dirigir aquí en el Estado, lanzó un manifiesto en el que rechazó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual fijó en 10 unidades de medida de actualización el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. En dicho manifiesto, el CENTE recordó que los trabajadores que decidieron permanecer en el régimen pensionario del 10º transitorio, ya que ahí se establecía con claridad que el límite superior de las pensiones equivaldría a 10 salarios mínimos. Acusó que la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de pensiones jubilatorias afecta tanto los ingresos como los derechos humanos y laborales adquiridos de los trabajadores y jubilados, quienes cotizan y cotizaron bajo el régimen de pensión vitalicia. Advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la determinación atendiendo criterios económicos, financieros e incluso políticos en lugar de respetar los derechos de los trabajadores. Del mismo modo, recordó que esta determinación contraviene la jurisprudencia laboral 2020-651, en la cual la misma Corte establecía que la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario. Incluso, para generarla y pagarla se atienden al fondo constituido durante la vida activa laboral mediante aportaciones de salario percibido topadas a la cantidad de 10 veces el salario mínimo. Es claro que esta prestación es laboral. Desde luego que el pronunciamiento de la organización gremial más importante de Latinoamérica está plenamente justificado. Ello es así, dado que tras la reforma a la ley del ISSSTE en 2007, hubo trabajadores al servicio del Estado que no aceptaron las cuentas individuales o el bono de pensión ofrecido por el gobierno, ya que decidieron permanecer en el régimen de pensión vitalicia que paga el Estado con recursos públicos y que tiene un límite superior y equivalente a 10 veces el salario mínimo. Sin embargo, tras entrar en vigor la desindexación del salario mínimo en enero de 2016, los trabajadores que comenzaron a tramitar sus pensiones vitalicias se encontraron con un ISSSTE que les comenzó a cuantificar sus pensiones con un tope en UMAS, lo que propició que los trabajadores se inconformaran e interpusieran demandas para que el instituto les respetara la cuantificación en salarios mínimos. Las acciones jurisdiccionales emprendidas por las y los trabajadores que cotizan al ISSSTE
no solo los docentes de este país, sino también de todas y todos quienes laboran en las dependencias federales, a saber, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Salud, Seguridad Pública, etc., atienden a justificada demanda de justicia y de dignidad, puesto que la diferencia entre estos dos conceptos es muy considerable, ya que el valor de una unidad de medida y actualización actualmente es de 89.6 pesos y el del salario mínimo es de 141.7 pesos. Esta variación impacta de manera negativa el pago de la pensión de quienes han laborado por 30 años o más. En tal sentido, debemos pronunciarnos porque el salario mínimo sea la base para el pago de las pensiones, ya que el fin sigue siendo el mismo, la protección del pago al trabajador y su familia, y por tanto para los jubilados y pensionados. Hago un atento y respetuoso llamado a los legisladores de todos los partidos políticos para que, en un acto de solidaridad con la clase trabajadora y sus familias, alcemos la voz y apoyemos las acciones de protesta en contra de las medidas arbitrarias e injustas que lastiman los derechos humanos más elementales para una vejez digna. Exhorto a sumarnos al reclamo que se hará ante las instancias internacionales en busca de justicia, así se trate la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organismos en el mundo, para demandar el respeto a las disposiciones originales del 10º transitorio de la ley del ISSSTE. Llamo a su sensibilidad, pues todos tenemos gratitud a una maestra, a un maestro. Este es un momento oportuno para mostrar el reconocimiento a la entrega de su vida, a forjar generaciones de mujeres y hombres de bien. Es momento de ver por ellos, para que se haga realidad una vida digna, gracias a una pensión decorosa después de haber entregado 30 o más años de su vida al servicio de México. Por todo ello, me permito proponer a la recta consideración de esta honorable soberanía la siguiente siguiente pronunciamiento con carácter de urgente y obvia resolución. Único. La Comisión Permanente de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes hace un respetable exhorto al Honorable Congreso de la Unión a que modifique el artículo 123 de la Constitución Política, así como diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que el tope de la jubilación sea calculado en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización. Respetuosamente, diputado Mario Armando Valdés Herrera, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la 64ª Legislatura. Es cuanto.